Buenas señores, hoy vamos a ver cómo construir una tabla de distribución de frecuencias usando el método de Sturges. También aprenderemos cómo ajustar el recorrido. Tengamos esta tabla de estaturas de estudiantes, digamos que de quinto año por ejemplo. Esta tabla contiene 40 estaturas, 40 datos, por eso es que se dice que n es igual a 40. Vamos a averiguar el rango, el número de clases y también la amplitud de la clase, R, K y C respectivamente. En cuanto al rango, veamos que el rango se halla con el dato máximo menos el dato mínimo. El dato máximo en esta tabla es el mayor de todos, es decir, 1,73 metros de altura. Y el mínimo, quiere decir el dato más pequeño, es 1,52. Vamos a restarlo. 1,73 menos 1,52 es 0,21. Ahora hallaremos el número de clase usando la regla de Sturges. Esta se debe al matemático alemán Herbert Sturges, quien en 1926 propuso la regla que usaremos a continuación. El número de clase, que es K, es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. N es 40. Entonces sustituiremos este dato en el n, logaritmo, y ahora calcularemos, usaremos la calculadora. 1 más 3.322 por el logaritmo de 40 me da igual a 6,322. Vamos a buscar ahora el número impar más cercano a 6,3. Tenemos el número 5 por debajo y el número 7 por encima, impar, pero el más cercano a 6,33 es 7. Calcularemos ahora la amplitud de la clase dividiendo el rango entre el recorrido, es decir, 0,21 entre 7, que me da 0,03. Eso es la amplitud de la clase. Como todos los datos de la tabla tienen dos decimales y la amplitud de la clase también nos dio dos decimales, consideraremos que nos dio exacta. Pero ¿qué hay si la división nos hubiese dado más de dos decimales? Bueno, quiero hacer un pequeño cambio aquí en el mínimo para que en vez de 1,52 sea 1,51. Por supuesto, eso me generará un pequeño cambio acá abajo y en la resta, en vez de 0,21 me dará 0,22. Entonces, al calcular nuevamente la amplitud de la clase y dividir 0,22 entre 7 me da 0,0314. Vamos a hacer un corte, una aproximación a la alza. ¿Qué quiere decir esto? Siempre alejada del 0. Es decir, si aquí donde está este 1 yo consigo un 0,001, de ahí en adelante cualquier número, sea menor que 5 o mayor que 5, a este 3 que está a la izquierda le voy a sumar 1 para alejarme del 0. Eso me da 0,04. Ya obtuve un número de dos decimales. Eso me va a originar una pequeña distorsión. Voy a calcular un nuevo rango multiplicando K por C, es decir, estos que acabo de resaltar acá abajo. K por C viene a ser 7 por 0,04. Me da un nuevo rango de 0,28. Pero noten que al comparar este 0,28 con este 0,22 hay una pequeña diferencia. Quiero colocar esta imagen aquí para mostrar, hacerles un ejemplo de un joven al que le queda el short ancho y agarra pinzas, se agarra unas pinzas, unas costuras a cada lado. Sería incorrecto. Lo correcto sería que agarrara un trocito a su izquierda y un poquito también a su derecha. Eso sería lo ideal. Mantengan esta idea en mente. Bien, entonces dijimos que entre estos dos datos hay una pequeña diferencia. Esa diferencia vamos a calcularla, será el nuevo rango entre el rango anterior, será 0,28 menos 0,22, me da una diferencia de 0,06. El dato mínimo era 1,51 y el máximo 1,73. Si sumamos esta diferencia al final, 1,73 más 0,06 me da 1,79. Pero ¿verdad que eso es parecido a la imagen donde el joven tiene el short ancho y se agarra la pinza o cose de un solo lado? Sería inapropiado. Lo mejor es y colocarla a ambos lados. Bien, vamos a dividirla.
En este caso, si dividimos 0,06 en dos partes, sería 0,03 y 0,03. No generaría distorsión. Sin embargo, si la diferencia fuera 0,07, dividida entre 2 me da un número de 3 decimales. No necesariamente debo dividirlo en dos partes iguales. Una pudiese ser 0,03 y la otra 0,04. Pero en nuestro caso son dos partes iguales, 0,03 a cada lado. 1,73 más 0,03, 1,76. Ese es nuestro nuevo máximo. Y a la izquierda 1,51 menos 0,03 será 1,48. Ese sería nuestro nuevo mínimo. Volviendo a la tabla, tenemos que K igual a 7, nos dan 7 clases. Las clases serán las filas. Tendremos la primera, segunda, tercera y hasta llegar a la séptima clase. Eso es K igual a 7. Ahora usaremos el nuevo mínimo que tenemos, el X mínimo 1,48. Recordemos, según estudiamos hace poco, que 1,48 era el nuevo mínimo. El mínimo, si no hubiésemos tenido que hacer un ajuste, hubiésemos usado el 1,51, pero como hicimos un ajuste al recorrido, entonces el nuevo mínimo que vamos a usar para empezar las clases es 1,48. Bien, entonces tenemos 1,48, ese es el límite inferior de la primera clase. Lo sumamos con 0,04 y eso me va a dar 1,52. Ahora vamos a hallar la segunda clase. Copiamos el límite superior de la segunda clase a la izquierda, es decir, al límite superior de la segunda clase. Y lo sumamos con 0,04 nuevamente y eso me va a dar 1,56 como límite superior de la segunda clase. Repetimos el proceso. Ese límite superior será el límite inferior de la tercera clase. Lo sumamos con 0,04 y me dará 1,60. Y así sucesivamente vamos a ir construyendo los límites de cada clase hasta terminarlos todos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es construir intervalos semicerrados por la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Colocar corchetes a la izquierda y paréntesis a la derecha, donde el 1,48 que encontremos en la tabla va a estar incluido y el 1,52 no se tomará en la primera clase sino en la segunda, donde tiene corchete. Bien, ya eso lo vamos a ver cuando hagamos el conteo. Ahora hallaremos lo que conoceremos como la marca de clase, el X sub i. Ese X sub i será un número que representará a cada una de las clases. Esa marca de clase, un número único que representará, repito, a cada categoría o a cada clase. ¿Cómo lo hallaremos? Usaremos la fórmula límite inferior más límite superior entre 2. En la primera clase hallaremos como límite inferior 1,48 y límite superior 1,52. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Si sumamos y dividimos entre 2, es decir, hallamos el promedio, tenemos 1,50, que será el primer X sub i, es decir, la primera marca de clase. Para hallar la segunda marca de clase, repetiremos el proceso. 1,52 más 1,56 sumado entre 2, 1,54, que constituirá la segunda marca de clase, y así sucesivamente hasta hallar todas las marcas de clase. Notemos que entre ellas hay una diferencia de 0,04 siempre. Muy bien, ahora hallaremos la frecuencia absoluta, es decir, el número de individuos que se observa en cada categoría. Ese F sub i es la frecuencia absoluta. Vamos a empezar a hallar la frecuencia absoluta de la primera clase. Hay un solo individuo que pertenece a la primera clase y aunque hay alguien que mide 1,52 se contará en la segunda clase. Entonces allí tenemos 4, 5, 6 individuos que pertenecen a esa clase. En la tercera contaremos todos los individuos que pertenezcan a esa clase y nos dará una frecuencia absoluta de 7 individuos en esa categoría. En la cuarta clase tendremos
1, 2, 3, 4, 5, 4 individuos. En la quinta clase contaremos todos los individuos que aparecen entre 1,64 y 1,68 sin incluir el 1,68. Fueron 11 individuos. En la sexta clase tenemos 10 individuos mayores que 1,68, incluyendo el 1,68 sin incluir el 1,72. Y en la última clase solo un individuo. Bien, sumaremos todas esas frecuencias absolutas y debe darme igual a n igual a 40, el dato con el que comenzamos en la tabla. Ahora hallaremos la frecuencia acumulada. La única diferencia es que será una F mayúscula, esa frecuencia acumulada. ¿Cómo la hallaremos? Tomaremos la primera frecuencia absoluta y la copiaremos en la columna de la frecuencia acumulada. Luego sumamos 1 más 6, 7. Luego 7 más 7, 14. Luego ese 14 con el 4 de la siguiente, 18. Más 11, 29. 29 más 10, 39. 39 más 1, 40. Y ese dato 40 que acabamos de hallar debe coincidir con la suma de las frecuencias absolutas. Ahora hallaremos los x sub i por los f sub i, es decir, 1,50 por 1 me da 1,50. Lo mismo haremos en cada una de las clases, 1,54 por 6, 9,24, y así sucesivamente iremos multiplicando y luego sumamos esa columna. Eso me da 65,28. Y ese resultado se le llamará la sumatoria de los x sub i por los f sub i. En el siguiente video hallaremos media, moda y mediana.